podido comenzar esta reunión, Señor. Te damos gracias por cada una de las vidas que están presentes aquí en esta reunión, Señor. Bendecimos la vida de ese también, Señor, que ha dispuesto este tiempo para colaborar con este discipulado, Padre amado. Bendecimos la vida de Vane también, que ha dispuesto este tiempo para poder comenzar esta reunión, Señor. Te damos gracias y rogamos la guía de nuestro Espíritu Santo, Señor, que pueda estar en todo momento direccionando cada palabra que salga de mi boca, cada palabra que salga de la boca de Señor. Rogamos que tu guía esté en todo momento, Señor, para que pueda penetrar esta palabra, Señor, para que pueda sacar toda duda, para que pueda sembrar ese conocimiento en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bien. Yo desde el lugar que estoy no los puedo mutear a ustedes. Van a tener que... Ay, me avisó Cinda que se le desconecta. Van a tener que mutearse ustedes cada uno. Así no se nos corta. Ah, ahí se pudo comunicar Cinda. Bien. Bien. Arrancamos hoy con el capítulo número 4, ¿sí? La clase pasada habíamos estado viendo el tema de la fe salvadora, que lo habíamos estado viendo con Cristian. ¿Se acuerdan el tema de la epístola de Santiago? Y había quedado en que ustedes hicieran un repaso, ¿sí? No sé si lo estuvieron completando el repaso de la clase pasada. Eran 10 puntitos, ¿sí? No sé si alguno lo ha hecho, alguno me puede contestar, alguna como para que lo hagamos a modo de repaso, serían en la página 24 y 25. ¿Sí? Dice en el punto número 1, cree en Dios, Satanás, con respecto a Santiago 2:19. ¿Alguien me puede aportar algo? Así por muy arribita lo vamos a ver. Bien, Coqui. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Alguno que se habilite el micrófono y me diga? ¿Cree en Dios, Satanás, según Santiago 2:19? Moni, Sí. dice la palabra que los demonios también creen y tiemblan, entonces sí. Muy bien, perfecto, gracias Dani. ¿Y, ¿Y cuál es el primer paso de la fe salvadora, según Romanos 10:17? Si alguien me puede decir, en el punto 5 dice, ¿cuál es el primer paso de la fe salvadora? ¿Alguien? Nadie lo completó, ¿no? No, ¿no? Nosotros no, Moni. Bueno, Perdón, bueno, perdón. gracias por la honestidad. Bueno, sí, bien, que acá me respondió. El primer paso es creer, ¿sí? El segundo paso habíamos visto que era arrepentirse, ¿sí? Ahí después tienen que completar. Y el tercer paso, Juli, ¿cuál era? No te escucho. Ahí estoy. Recibir, Moni. Perfecto, bien. ¿Se acuerdan más o menos de lo que estuvimos viendo? Coqui por ahí
Recuerdo, me parece que vos no estuviste en la clase pasada, lo podemos repasar personalmente, ¿sí? No te hagas problema. Igual, Moni, para Sí. avanzar un poco más rápido, por ahí anda dictándole las respuestas si la van copiando. Dale. Sí, de todos modos lo iba a dejar ahí, el resto que lo llenen, que lo completen después cuando puedan estar con la Biblia más tranquilos y llenándolo. Porque dice el punto 8, dice, si usted cree que Pablo y Santiago no se contradicen cuando se refieren a las obras, ¿por qué? ¿No? Ahí tienen que explicar el por qué. En qué se enfoca Pablo y en qué se enfoca Santiago. Y eso lo pueden explicar ustedes después con sus propias palabras. Y después el 9 dice cómo puede saber el mundo que somos. Que habla sobre el amor que se tienen unos con otros. Aguárdenme que estoy contestando un mensajito de Cinda. Y bueno, después el último que tienen que copiar, Juan 13:35. Bueno, de esta forma empezamos el capítulo 4, ¿sí? En el capítulo 4 dice que hace una pregunta. ¿Para qué? El tema es de ser santos. Si leemos Efesios 1:4, que nos dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Eso nos dice Efesios 1:4. Acá lo que nos dice en el material es de que la palabra santos, la palabra santo, es una connotación de algo que se ve como mucho más elevado, algo que lo tienen algunas personas, o por hacer algo en especial, ¿sí? Lo que nosotros entendemos por, digamos, santos, de que alguna persona ha hecho algo especial, entonces se lo consideraba santo. Dice, muchos creyentes, por otro, piensan que esto no tiene cabida en la tierra, están convencidos que ellos seguramente serán santos, pero recién en el cielo, ¿sí? Es lo que nosotros vamos a tratar de explicar ahora, qué es lo que significa el término ser santo. Acá hay una pregunta, dice, ¿qué enseña la palabra de Dios? Guárdenme en un momento. Dice el punto número 1 de la página 26. Apartados para Dios. En primer lugar, la palabra santificar significa sencillamente colocarse aparte, separar para algo. Nosotros cuando somos santos, significa que nosotros somos apartados para Dios, ¿sí? Que pasamos de un lugar al otro. Nosotros cuando recibimos a Jesús, dos cosas importantes que nosotros las llamamos como doctrina de la santificación y la doctrina de la justificación, ¿sí? Me afondo en este tema, pero sí que realmente ustedes sepan qué es lo que yo quiero decir cuando se produce la santificación, ¿sí? La santificación y la justificación se producen en el momento en que nosotros recibimos a Jesús, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la oración y recibimos a Jesús, nosotros dice de que somos apartados, que nosotros salimos de la potestad de las tinieblas y pasamos al reino de luz, ¿sí? Al reino de Dios. Acá dice en el cuadrito, separar de Satanás y del pecado para Dios. Ahí tenemos un grafiquito en donde dice que estamos bajo el pecado y a Dios lo tenemos arriba, ¿sí? Y vemos que no hay nada en el medio. Mientras no nos arrepentimos y no recibimos a Cristo, estamos bajo pecado, o sea que estamos apartados de Dios. Este concepto lo habíamos visto en los primeros capítulos, ¿se acuerdan? Cuando decíamos que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, que nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa
estábamos apartados de Dios. ¿Se acuerdan que nosotros lo habíamos visto, no? Entonces acá lo que nos está diciendo que para el pecado, que estamos apartados de Dios para el pecado y la condenación. Acá está citando Romanos 3, del 9 al 23. Dentro de estos versículos es lo que nosotros nos decíamos que estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Según Romanos 3, 23. Y acá tenemos que completar, dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ahí es donde tenemos que completar nosotros y poner que todos están bajo pecado, ¿sí? Nos ponen a todos bajo la misma lupa. Por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la parte que yo debo seguir completando. Entonces el punto D nos dice, al arrepentirnos y entregarnos a Cristo el Señor, cruzamos el abismo de separación, que es el que recién estábamos diciendo, ¿sí? Nosotros estábamos separados de Dios, apartados del pecado para Dios, ¿sí? Cuando nosotros recibimos la santificación, nosotros ya estamos apartados para Dios. Eso es lo que significa ser santos, apartados para Dios. Esto es solo el comienzo. ¿Por qué? A ver si me puedo dar a entender. Decíamos que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, se producen dos cosas importantes. Es un punto justo, es un hecho justo y claro, que significa la justificación. La justificación se produce en un solo momento, ¿sí? Y es como un punto. A ver si me lo puedo graficar de esa forma. Y en ese mismo momento en que nosotros somos justificados, somos declarados justos, ¿sí? Porque ese sería el término, porque es un término legal, nosotros somos declarados justos, en ese mismo momento también se produce la santificación. Pero ¿qué es lo que pasa a diferencia de la justificación? Tenemos que la justificación es un momento, ¿sí? En ese mismo momento se produce la justificación al mismo momento que la santificación. La diferencia que tiene la justificación de la santificación es que la santificación se produce en un proceso, ¿sí? Veamos a la santificación como una línea y veamos a la justificación como un punto. A ver si ustedes me pueden entender de esa forma gráfica. ¿Por qué les explico yo de que la santificación es una línea? Porque eso me lleva a entender de que es un proceso. Es un proceso que yo voy a comenzar en el momento en que yo hago la oración, en que yo recibo a Jesús, y ese momento de la santificación, ese proceso, termina cuando yo muera. ¿Sí? Es todo un proceso de toda mi vida llevar esa santificación. La santificación la podemos dividir en tres partes. Que para la gente que ha estado haciendo el seminario, el pastor ya se ha introducido. Tenemos, por una parte, la santificación pasado, presente y futuro, ¿sí? Acá tenemos en el apunte que dice, la santificación es una obra que Dios comienza en nosotros en el momento de recibir a Cristo, en la página 26. Así que a lo largo de nuestra vida, hasta que en la eternidad será completo y perfecto. La obra de la santificación es pues un proceso que abarca nuestro pasado, nuestro presente. Muy bien, hasta el momento se va entendiendo lo que estoy diciendo, me levantan el pulgar, que está todo bien. ¿Sigo? Bien. En el pasado tenemos en la página 27 que dice que fuimos santificados, lo tenemos como un pasado, ¿sí? En el presente estamos siendo santificados, porque eso es algo constante.
Y en el futuro seremos completamente santificados, ¿sí? Eso va a ser cuando nosotros ya estemos cara a cara con Dios. Vamos a ver el punto A, la santificación en el pasado. ¿Qué es lo que nos dice en materia? Vamos a ser salvos de la condición del pecado, de lo que nosotros hayamos cometido en nuestra vida anterior a recibir a Jesús, ¿sí? La santificación me va a abarcar todo mi pasado, todo mi pecado anterior. Dice, en ese mismo momento Dios nos perdona y nos justifica, que es lo que yo les estaba explicando recién. En el momento que nosotros realizamos la oración, en el momento que nosotros recibimos a Jesús, se producen las dos cosas. Somos declarados justos y somos santificados, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, al ser declarados justos, vamos a estar siendo vistos por Dios como por un filtro. A ver si me explico. Ese filtro va a ser Jesús, ¿sí? Porque Dios a nosotros nos va a estar viendo a través de la sangre de Jesús, ¿sí? Entonces dice que al recibir a Cristo, Dios anula el acta de condenación que pesa sobre nosotros. Acá está más clarito. De modo que somos apartados de la condenación del pecado. A partir de ese momento en que nosotros recibimos a Jesús, somos apartados y somos declarados justos. No por nosotros, sino por Jesús. ¿Entiende? Al entregarnos a Cristo, pasamos la línea divisoria, dice, de ser condenados a ser perdonados, de estar perdidos a ser salvados, de estar en tinieblas, como dije en el comienzo, de salir de la potestad de las tinieblas, a entrar al reino de luz. ¿Sí? Vamos a leer, si alguien me puede buscar, Juan 5:24. Ahí lo leo. ¿Lo tenés ese? Sí, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bien. De esa forma ahí podemos completar los espacios que nos quedan libres, que será, vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? Vamos a leer también el de Colosenses, que está ahí abajo, porque es un versículo muy, muy gráfico de lo que estaba hablando Moni, ¿sí? Sí, ese. Colosenses 1, 13 y 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y ahí es lo que explicaba Moni recién, ¿no? Hay un traslado de las tinieblas a la luz, un traslado de condenación a salvación. Bien, perfecto. Es medio extenso, Coqui, la pregunta que vos me acabas de hacer. Yo te la puedo llegar a explicar después personalmente, ¿sí? Así no salgo de acá del tema. No, les comento que Gaby me hizo una preguntita por privado, y bueno, después la vamos a contestar. Después se lo voy a contestar. ¿Dónde quedamos? Bueno, después nos dice, este es el primer acto de la obra de santificación.
Lo podríamos llamar la santificación básica. Es el cimiento para una vida entera apartada para Dios. Es por eso que todo aquel que se ha arrepentido y ha entregado su vida al Señor Jesucristo experimenta el corte inicial del pecado, ¿sí? Recuerden que nosotros realmente necesitamos arrepentirnos, ¿sí? Primero reconocer que somos pecadores, ¿sí? Porque nosotros no podemos salvar a nadie si nadie se siente en peligro. Entonces, nosotros primero lo que necesitamos es arrepentirnos en forma genuina de todos nuestros pecados, de todas las cosas que hemos visto mal, que hemos hecho mal, ¿sí? Una vez de que nosotros estamos arrepentidos, podemos llegar a ser justificados y santificados y comenzar el camino de la santificación, ¿sí? Quedamos. Bueno, es por eso que todo aquel que se ha arrepentido y ha entregado su vida al Señor Jesucristo experimenta el corte inicial con el pecado. Yo ya no tengo que hacer más práctica del pecado para él. Ya es una persona separada de Satanás. Somos considerados santificados. Esa es la razón por la cual se llama santos a todos los creyentes, ¿sí? Es la idea que nosotros al comienzo del capítulo queríamos desarraigar, ¿sí? La idea de que los santos no son las personas esas especiales que han hecho algo importante en su vida y son declarados santos, ¿sí? El creyente se lo considera santo. ¿Se entiende? Claro, Moni, perdón que te interrumpa. Sí, entonces, no hay problema. Esa comparación que hace Moni es porque quizás muchos de nosotros siempre consideramos santo como algo perfecto, como alguien perfecto. Y santo tiene que ver con un concepto de santidad que se produce, como decía Moni, en un acto en el que somos trasladados de tinieblas a luz. Entonces Dios nos llama como santos. Y después comienza un proceso de santidad en el cual es gradual. Yo puedo ser más santo o menos santo en ese sentido, en cuanto me aparto de las cosas del mundo. Dios nos libera, en el momento que aceptamos a Cristo, nos libera del poder del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no nos da lo mismo pecar. Aunque podemos cometer pecado, pero no es lo mismo. No es una práctica, sino que son hechos aislados de los cuales nos duelen, nos sentimos tristes. Perdón, me entró una llamada. Porque ya tenemos al Espíritu Santo dentro nuestro y nos contrista, lo cual eso produce que nosotros podamos arrepentirnos y seguir caminando y seguir santificándonos a medida que obedecemos la palabra, que eso creo que lo vamos a ver más adelante. La santificación presente se llama. Ahí, por ejemplo, después de lo que estaba leyendo Moni, van a ver una serie de versículos que dice 1 Corintios 1:2, Filipenses 1:1. Bueno, son versículos que después ustedes los van a leer, pero cuando ustedes leen la palabra, se van a encontrar, por ejemplo, la mayoría de esas cartas son de Pablo, que llama a los creyentes de santos. Entonces él comienza una carta diciendo, bueno, para los que no saben, por ejemplo, todo lo que prácticamente es el Nuevo Testamento son cartas. Aparte de los evangelios, todo lo demás, la mayoría son cartas enviadas, la mayoría de Pablo. Entonces, él se dirigía a los creyentes de tal iglesia, de la iglesia de Corinto, por ejemplo, de Corintios, y les dice a los santos de Corintio, a los santos de ¿cómo es de Filipos? A los filipenses. Los filipenses. A los santos de Galacia, que le habla a los Gálatas. Entonces, ahí nos damos cuenta de que no le está hablando a personas perfectas, como creemos nosotros que tiene que ver con santidad, sino personas que han aceptado a Cristo y por lo tanto son santos. ¿Se entiende? Bien, gracias, Jesús. Bueno, ¿se entendió entonces más o menos lo que es la santificación pasada, no? Ahora vamos al punto B, que habla sobre la santificación en el presente. Porque no solamente nos tenemos que quedar con la santificación pasada, ¿sí?
Nosotros tenemos que hacer un continuo ejercicio de tratar de hacer las cosas bien conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Y que eso incluye lo que vendría a ser el presente, de tratar de llevar una vida en Cristo conforme a su voluntad y no a la nuestra. Dice, la santificación en el presente, salvos del poder del pecado. Satanás nos perdió en el momento en que aceptamos a Cristo, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo separamos bien? Allí cruzamos la línea divisoria, escapamos de su dominio, porque ya no somos más hijos de Satanás, ¿sí? Pero no se dio por vencido. El enemigo está empeñado en perseguir y arruinar, si le es posible, a todo hijo de Dios que se ha escapado de sus garras para salvación. Esa es la razón por la cual la santificación es una obra que sigue cada día en la continua operación del Espíritu Santo para apartar a los santificados del pecado. Como decía Ezequiel, nosotros tenemos nuestro ayudador, nuestro consolador, que es el Espíritu Santo, que es el que a nosotros nos ayuda, que es el que a nosotros nos da la fuerza para poder cambiar, para poder mejorar, ¿sí? Para llevar este proceso de santificación, porque sabemos que nosotros, con nuestras propias fuerzas, por más que queramos alejarnos del pecado, no lo vamos a lograr nunca, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa, y a lo mejor nosotros ya traíamos una práctica del pecado, conociéndolo o no, porque quizás por ahí éramos conscientes de las cosas que hacíamos mal, y por ahí muchas veces no éramos conscientes o no teníamos el conocimiento de lo que estábamos haciendo mal, ¿sí? Entonces, a partir de que nosotros recibimos a Jesús, nosotros ya dentro nuestro está morando el Espíritu Santo, está viviendo. Nuestro cuerpo es la casita del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento, el Espíritu Santo es el que tiene que direccionar cada uno de nuestros actos, cada una de nuestras decisiones, ¿sí? Cada una de las cosas que nosotros hacemos. Por eso es que nosotros decimos de seguir la voluntad de Dios, ¿se entiende? Nosotros tenemos que empezar a direccionar nuestras decisiones, nuestras cosas, cada cosa que nosotros hacemos de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos va diciendo, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos va guiando, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros podemos vivir una santificación presente y procurar cada día mejorar en eso, ¿sí? ¿Para qué? Para que eso vaya creciendo, porque sabemos que la santificación va a ir en aumento. Cada día nosotros vamos a conocer algo nuevo, cada día nosotros se nos va a ser revelado algo nuevo, algo para mejorar. Eso es algo constante, eso es algo que nosotros debemos mantener en movimiento. No sé si me explico, ¿sí? Es algo que nosotros nos tenemos que preocupar porque eso crezca, porque nosotros también podemos apagar la voz del Espíritu Santo y no permitir de que eso crezca, y no mantenernos estancados, mantenernos con lo que nosotros aprendimos en un momento y ahí quedarnos. Tampoco llegar a pensar de que hemos llegado a la cumbre máxima de la santificación, porque eso tampoco va a ocurrir. No nos podemos creer que no sabemos todo y de que no tenemos defectos y de que hacemos todo perfecto, porque eso sería una mentira, ¿sí? Nosotros estamos caminando, siempre mirando hacia adelante, siempre con la idea de querer crecer, siempre con la idea de querer aprender algo nuevo, siempre con la idea de querer cambiar esas áreas que nosotros realmente necesitamos cambiar, ¿sí? Y eso lo va a revelar el Espíritu Santo, nada más. Bien, entonces, esa es la razón por la cual
Nuestra santificación es una obra que sigue cada día, en la continua operación del Espíritu Santo para apartar a los santificados del pecado. Por eso, es muy claro en las Escrituras que aquellos mismos a quienes se los llama santos, apartados para Dios, son exhortados a ser santos, a santificarse cada día más. ¿Sí? Un llamado a ser santos. Sean ustedes santos. Bueno, acá lo dice, sean santos porque yo soy santo. Ahí lo vamos a comparar estos pasajes. Podemos ver, rápidamente vamos a ver en dos pasajes, porque ya nos queda menos tiempo. Primera de Pedro 1:2. Vamos a hacer acá una comparativa. ¿Qué dice? Primera de Pedro 1:2. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. ¿Sí? Acá vuelve la palabra. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpios por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracias y paz. Y en el 14 al 16, la misma del mismo Primera de Pedro, nos dice, perdón, yo se los estoy leyendo de la NTV, me parece que sale más clarito. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, ¿sí? No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá nos está hablando de que Él nos ha elegido y de que una vez que nosotros arranquemos esa santidad, no volvamos hacia atrás, ¿sí? No hagamos un retroceso en eso. Sean santos porque yo soy santo. Perdón, yo se los leí de la NTV. Dios quiere salvarnos no solo de la condenación pasada y eterna del pecado, sino del poder actual del pecado en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces ahí tenemos visto la santificación pasada y la santificación presente. ¿Sí? En Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestros frutos la santificación y como fin la vida eterna. Cuando el Señor dice nos perdona y nos da un nuevo corazón, Él mismo viene a vivir dentro nuestro por su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacernos semejantes a Él. ¿Sí? Lo que estuvimos explicando recién. Cuando Él realmente nos perdona y nosotros somos realmente arrepentidos de nuestros pecados, Él nos da un nuevo corazón. Él viene a vivir dentro nuestro y la morada es nuestro cuerpo, ¿sí? Dice en la página 29. Hay muchas costumbres y hábitos de nuestra vieja vida que son indignas de un hijo de Dios. El Señor y su Santo Espíritu están dentro del creyente para hacer morir todo lo que es de la vida pecaminosa y hacer crecer en nosotros el santo y precioso carácter de Jesús. Dios ha provisto los medios para que el pecado no tenga más poder sobre nosotros y que por el contrario la vida de Cristo nos llene cada día más. Así como recién decíamos de que nosotros por ahí no tenemos la fortaleza para cambiar todo, es como que también en ciertas oportunidades nosotros nos ponemos en el papel del Espíritu Santo, ¿no? Nosotros estamos hablando ya
todos los cristianos, de todos los que ya hemos recibido a Cristo y que hemos tenido un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque hay muchas veces en que nosotros conocemos a gente que no son creyentes, ¿sí? Y nos tomamos el papel del Espíritu Santo en tratar de cambiar a esa persona con las cosas que son indignas para Dios, ¿no? Como dice acá. Esas cosas las cambia, las revierte, las deshace el Espíritu Santo. Hay muchas cosas de que por ahí nosotros, por apurarnos o por querer ver a la otra persona caminar en un camino de rectitud, pecamos en ese sentido y queremos cambiar nosotros mismos a la persona. Cuando el trabajo es del propio Espíritu Santo, ¿sí? Que dentro de la persona es la que trajo la convicción de pecado. Y es la misma persona la que va a cambiar, la que va a hacer ver esas cosas que nosotros tenemos que modificar de nuestra vieja vida, como acá lo está diciendo en el material. Nosotros hemos tenido un pasado, una vida atrás, en que hemos hecho cosas que quizás han sido no dignas para Dios. Y que muchas veces nos han mostrado, nos han dicho, y hasta por ahí ni siquiera las hemos cambiado por el simple hecho de que nos hayan mostrado de que esto está mal. Pero el mismo Espíritu Santo después quizás nos ha revelado en diferente tiempo esas cosas que nosotros debemos modificar de nuestra vida. ¿Sí? Entonces acá nos dice, ser santificados cada día significa crecer cada día, como también lo dijimos recién. Yo misma me tengo que preocupar de tratar de crecer en mi santidad, de tratar de resguardar mi santidad, ¿sí? De tratar de ser cada día un poquito mejor, un poquito más conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Que realmente sea agradable mi forma de vivir ante los ojos de Dios. Esa va a ser mi preocupación de todos los días. Dice en 2 de Pedro 3:18. Acá se los leo para que si ustedes lo quieren completar lo puedan hacer. En cambio, dice, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Crezcan en la gracia y el conocimiento. Una de las cosas que estamos haciendo ahora es tratar de crecer en el conocimiento. Porque si nosotros no conocemos a Dios, no vamos a conocer su voluntad, ¿sí? De esta forma nosotros vamos a conocer lo que Él quiere de nosotros, lo que a Él le agrada. Entonces, de esta forma nosotros podemos caminar en santidad. Porque si nosotros no conocemos lo que a Él le agrada, no conocemos realmente el sacrificio que se hizo para que nosotros podamos estar apartados para Él, nunca vamos a poder caminar en santidad. Dice, cuando un bebé nace en una familia, lo normal es que crezca. Ahí tenemos un ejemplo de un bebé. El que nace en la familia de Dios está llamado a ser un hijo normal y sano que crece cada día en santidad. Nadie debe pensar jamás que ha terminado de crecer en santidad y conocimiento y gracia. Ni siquiera San Pablo lo pensaba. Bueno, eso me parece que también recién me adelanté y se los dije a ustedes. ¿Sí? El camino de la santidad no lo voy a terminar yo. Se va a concluir el día que yo cierre mis ojos, ¿sí? El día que yo tenga mi último día de vida. ¿Se entiende hasta el momento o les hice mucho lío con el tema de la... ¿Sí? ¿Perfecto? ¿Vamos bien? ¿Más o menos? Bueno, Coqui. Ya nos vamos a juntar las dos y vamos a hablar largo y tendido.
Después tenemos en el punto C, que vendría a ser la última, que es la santificación en el futuro. Que partimos a partir de cuando yo cierro mis ojos, ¿sí? En adelante. Dice la santificación en el futuro, salvos de la presencia del pecado. ¿Alguien que me pueda buscar primera de Juan 3:2? ¿Y alguien que me pueda buscar Efesios 4:13? ¿Lo tienen? ¿Alguien lo tiene? Primera de Juan. Amén, Moni. ¿Dani? Sí, primera de Juan. Sí. Amén, ¿Qué dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Amén. Esto nos está hablando ya del futuro, ¿sí? Nosotros mismos, con nuestra propia naturaleza, con lo que somos, no podemos estar nunca delante de la presencia de Dios, ¿sí? Porque Dios es santo. Dice que nosotros no podemos estar frente a Él, ¿sí? Por eso es que cuando la santificación llegue a futuro, llegue a completarse, ahí recién vamos a poder estar frente a frente, ¿sí? ¿Se entiende? Ahí vamos a leer en materia. ¿Alguien buscó Efesios 4:13 o no? Si no, seguimos. Bien. Dice, un día estaremos completamente libres de la presencia del pecado y de los ataques del enemigo. Se acabarán las luchas y las tentaciones y estaremos libres para siempre de faltas y defectos. Entonces seremos perfectos. Este es el punto que nosotros llegamos a la perfección, ¿sí? Así será cuando veamos al Señor cara a cara. Allí encontraremos a nuestros hermanos de todo lugar, lengua y nación, también perfectos, completamente santificados. En este momento es cuando el proceso de la santificación termina. Este es el momento en que ya ¿sí? Se hace completo ese proceso que habíamos estado hablando, que comenzaba cuando recibíamos a Cristo y termina cuando ya estamos frente a frente a Dios, cara a cara, dice. Sin duda, nos admiraremos unos a otros con júbilo indecible, adorando a aquel santo Cordero de Dios, que nos redimió con su sangre. Sin duda, será ese el día en que los cielos de los cielos resonarán con cantos de victoria y gozo infalible. Amén. Los hijos apartados, un día del reino de las tinieblas, están por fin en casa y para siempre. Amén. Gloria al Señor, dice Julia. Muy bien, sí. Mientras tanto, seamos pacientes unos con otros. ¿Sí? Hasta aquí vamos a llegar con el tema de hoy. ¿Sí? Yo necesito y me quedaría satisfecha si ustedes me han sabido entender
lo que yo he tratado de explicar brevemente sobre lo que es la doctrina de la santificación. ¡Ay! No tengo batería. De la Falta un pedacito ahí, santificación. Moni. ¿Cómo? Me falta un pedacito de la página 30, un cuadradito, para terminar. La clase dice, si buscas un hermano perfecto, te encontrarás sin hermano. Ama a tu hermano tal como es y crece junto a él. Amén. Aguántame un toque ese que se me va a apagar la compu. Bueno, hablo yo. Bueno, Vane, no sé si estás ahí del otro lado, pero si querés cortar la grabación. Bueno, un poco lo que vimos hasta ahora tiene que ver con el hecho de la santificación, qué es ser santo y cómo se produce ese hecho de santificación en nosotros. Para resumir rápidamente, hablaba de una santificación pasada, presente y futura. Recuerden, la palabra santo o santificado tiene que ver con apartar para. Ser santo es apartado para, en este caso, para Dios. Es decir, ¿de qué nos apartamos? Del poder del diablo y del pecado. Entonces, santificación tiene que ver con eso, con apartarse. Entonces, en el momento que yo acepto a Cristo, como decía Moni, se produce la santificación pasada, que es un acto que se produce una vez y para siempre. ¿Se entiende? Donde yo soy trasladado, dice, de la potestad de las tinieblas, como dice en el libro de Colosenses, al reino de la luz. Ahí ya soy santo. Luego comienza un proceso de santificación presente, que a medida que yo voy obedeciendo la palabra, y como decía Moni, con la ayuda del Espíritu Santo, yo comienzo a santificarme, es decir, apartarme cada vez más. Un ejemplo, quizás en mi pasado, no sé, yo me drogaba. De pronto, en un momento que yo acepto a Cristo, hay un poder que ya no tiene más dominio sobre mí, pero con la ayuda del Espíritu Santo yo comienzo a apartarme de eso. Y es un proceso en el cual yo me termino completamente apartando. Pongámosle el pecado que quieran, fornicación, hablar mal de otros, robar, engañar, como dice el pastor Matías, a veces hacer chanchurros que tiene que ver con engañar a gente con negocios o cosas para beneficio propio, el pecado que quieran. Entonces, santificarse tiene que ver con leer la palabra, obedecerla, y en ese momento yo me estoy apartando de las cosas malas para hacer lo bueno. Eso es un proceso que se va, por eso dice la palabra, lo vimos también en la clase que me tocó dar a mí del capítulo 3, cuando decía que va a llegar un punto en el que vamos a ser libres del pecado y de las tentaciones, que tiene que ver cuando cerremos nuestros ojos, o si Cristo viene y nos lleva y nos arrebata, puede ser cualquiera de las dos cosas, o que nosotros nos toca morir hoy por cualquier hecho, o Cristo viene y se lleva a su iglesia. En cualquiera de los dos hechos vamos a ser libres ya del poder del pecado y de las tentaciones. En ese momento se produce la santificación futura, que tiene que ver con, con apartarse completamente del pecado. Y lo leía Moni en un pasaje del libro de Juan, donde decía que cuando lo veamos a él cara a cara, dice que somos transformados para poder estar frente a su presencia. Ya nuestro cuerpo va a ser completamente diferente. Dice que somos transformados a imagen y semejanza de Él. Entonces, básicamente es eso. Habla de una santificación pasada, me aparté, santificación presente, cada día voy creciendo, y una santificación futura que tiene que ver cuando yo muero o cuando Cristo venga, que nos lleva con Él para estar para siempre con Él. Es decir, santificación futura en cuanto soy apartado del mundo para estar eternamente con Él. Básicamente es eso, todo lo que vimos en esta clase. Bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta con respecto a lo que se estuvo hablando? Gaby, hágala Gaby. Gaby. Sí, hágala. Prenda el micrófono ahí y haga la pregunta. O no le anda el micrófono. Ahí capaz que está escribiendo en el chat. Ahí la burbujita, Gaby. Escribite la burbujita esa que está acá abajo. O te mando un mensaje.
WhatsApp. Ah. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Si no, de todos modos, vayan prendiendo los micrófonos, así nos saludamos. Tampoco. Sí, le me pusiste, Gaby. Ah, bueno, sí, ella quería poner que no tiene audio, pero pues, no, que no tiene pregunta. Está perfecto. Bueno, oramos para cerrar Está perfecto. y luego nos saludamos. Prendan los micrófonos luego que terminemos de orar. Dale, ¿Le doy yo, Moni? dale ese, ahora.